Y vamos a compartir pantalla. Y vamos al práctico. El práctico 4. Nosotros la clase pasada estuvimos analizando centro de masa, estuvimos viendo también para sistemas de distribución continua de materia, cómo calcular centro de masa, y también para, bueno, objetos con densidad variable, ¿sí? Como en este caso, calcular las masas y demás. Después ya en el 4 y en el 5 tenía que ver con conservación de P, ¿sí? Recuerden que siempre que hay las fuerzas externas, digamos, es nula, ahí tendríamos una situación donde el P se conserva, ¿no? Entonces, eso nos permite a nosotros realizar ciertos cálculos para resolver distintos ejercicios, ¿sí? Como por ejemplo el 4, ¿no? Que es un cañón, ¿sí? Que dispara una bala a una velocidad determinada. Entonces, ¿con qué velocidad sale empujado el cañón hacia atrás? Eso por ahí lo estuvieron trabajando con la profe, ¿sí? A cualquiera que haya... Franco, Sí. creo que ese no es el TP. Creo que es del año pasado ese. Ah, mirá, capaz que entré mal, muy bien, gracias. Voy a ver entonces, gracias. Capaz que entré en física, entré de costadito, sí, 2020, gracias, muchas gracias. Acabo de entrar en 2021, tienen una diferencia práctico, sí, correcto. Sí, me parecía las gráficas y todo que estaba medio... Vamos acá. Bien. Este es el 4 y vamos al 5 entonces. Esto era lo que estaba... Perfecto. Bien. Entonces, masas, distribución de masas discreta, ¿sí? Habíamos visto distribución continua con densidad uniforme. Después este objeto que estaba compuesto por dos tramos de diferente densidad y hasta llegar a una densidad variable, que hasta acá sí era lo que habíamos visto. Disculpen, sí, había agarrado otro práctico. Bueno, entonces después el 6 y el 7 son problemas que tienen una partecita conceptual y tienen alguna parte de cálculo. Este seguramente ya lo hicieron, como les contestaban en la guía, en el apunte. Y después este del cañón, que era el que estábamos leyendo recién, ¿no? Que está repetido en la otra guía. Entonces acá es una situación donde saben que en la explosión, digamos, se producen fuerzas internas, ¿no? Que empujan a la bala hacia adelante y también empujan el cañón hacia atrás, que es lo que se conoce como retroceso, ¿no? Cuando uno dispara un arma o algo que expulsa un objeto, hay una fuerza hacia atrás que la que le llaman retroceso, ¿no? Eso es parte de las fuerzas internas que se producen para expulsar el proyectil, ¿no? Entonces ahí esa sumatoria de fuerzas, como son fuerzas internas, la sumatoria de fuerzas es nula, ¿bien? Entonces tenemos una situación donde se conserva P, ¿bien? Que P no es ni más ni menos que masa por velocidad. Entonces al conservarse P, uno puede realizar cálculos para poder encontrar ciertas incógnitas, como la velocidad a la que retrocede un cañón en este caso, para estudiar las colisiones y demás, ¿bien? Así que yo calculo que lo resolvieron con la profe o estuvieron trabajando cosas muy parecidas, ¿no? Después tenemos acá problemas de... Este es más genérico, o sea, no tiene números, no hay datos, pero sí dice que son partículas de igual masa que se mueven en sentidos opuestos, ¿bien? De manera tal que colisionan. Entonces acá también estamos hablando de un choque. En un choque se producen fuerzas, ¿sí? Un objeto ejerce fuerza sobre el otro, pero también se da que el otro objeto ejerce fuerza sobre el primero, ¿no? Entonces, esas fuerzas son internas, son interacciones que se dan entre los objetos y la suma de fuerzas sabemos que tiene que ser cero, ¿no? Da cero porque las fuerzas son iguales en módulo y de sentido opuesto. Bien, entonces, cuando uno estudia las colisiones, lo estudia con este concepto de que, dado que la sumatoria de fuerzas externas es cero, P se conserva, ¿bien? Para el sistema de partículas. Este también es genérico, acá van a tener todas las situaciones que vieron en la teoría con la fórmula para calcular la velocidad de una partícula después de un choque elástico. ¿Sí? Acá fíjense que este es un choque particularmente elástico. ¿Sí? Y después tenemos problemas como como el 12, este es parecido, digamos, al problema del cañón,
Bien, nada más que son dos vagones de ferrocarril que chocan. Todo esto, fíjense que involucra colisiones, ¿sí? El 14 también, el 15, el 17, y luego el 18 y el 19 es choque en 2 dimensiones, ¿sí? Choque en 2 dimensiones. Así que vamos a abordar alguno de estos, ¿sí? ¿Con la profe seleccionaron alguno en particular de la guía o estuvieron analizando problemas aparte? Me imagino que algunos de estos pudieron haber visto. A ver en el chat. Sí, problemas aparte. El 13 pregunta alguien. Sí, podemos hacer el 13, ¿sí? No hay ningún problema. Bien. Eso es un choque elástico, pero por ahí previamente vamos a analizar eh, algún otro. Por ejemplo, el vagón de ferrocarril podemos analizar, o el 10 también se podría, pero es más general. Bien. Vamos a analizar en una primera instancia el 10, perdón, el 12, y después vamos al 13, bien, que es lo que están pidiendo. Así que vamos a buscar la pizarra. Y seleccionamos este problema. Perfecto. Bueno, vamos a representar la situación. Voy a conectar la pizarra. Lean el enunciado, fíjense qué es lo que le está pidiendo. Yo mientras conecto la pizarra. Fíjense que tenemos los datos, ¿no? De que un vagón de ferrocarril de 30 toneladas viaja a 1,5 metros sobre segundo y alcanza y choca a otro vagón, ¿no? Que marchaba delante de él a 0,9 metros sobre segundo. Y que tiene una masa, fíjense que es menor, de 20 toneladas. Dice, determine la velocidad de los vagones después del choque y la pérdida de energía cinética si los vagones quedan enganchados. Les pregunto, cuando dos objetos quedan enganchados, ¿qué tipo de choque es? Es uno inelástico. Exacto. Bien, también lo conocemos como choque plástico. Cuando, cuando la energía cinética es menor a cero, ¿no? ¿Qué cosa es igual a cero? La variación de energía cinética. No. La variación de energía cinética igual a cero es cuando es elástico. Menor a cero. Claro, es menor a cero y a su vez, cuando quedan enganchados, o sea, el choque plástico es cuando la variación de energía cinética es menor que cero. Es decir, ¿qué significa eso? Que la energía cinética final es menor que la inicial. ¿Bien? Entonces los objetos se están alejando, digamos, más lentamente de lo que se acercaban. ¿Bien? Entonces ahí hay una pérdida de energía. Y la máxima pérdida de energía se va a dar cuando los objetos quedan enganchados, ¿bien? Cuando quedan pegados. Es decir que, fíjense que la energía cinética final, relativa, ¿no? Entre las partículas, sería nula, ¿no? Porque entre ellas no se moverían unas con respecto a la otra. ¿Bien? Se mueven en conjunto, pero una respecto a la otra no. Entonces lo que importa en los choques es la energía cinética inicial, ¿sí? De una partícula respecto a la otra, y la energía cinética final, de una partícula respecto a la otra. ¿Bien? Entonces cuando quedan enganchados, como la energía cinética final relativa, ¿no? Va a ser nula, ahí tenemos la máxima pérdida de energía, ¿sí? O sea que lo más negativo que puede existir, ¿sí? Como pérdida energética, es cuando el choque es perfectamente elástico, ¿bien? Que es cuando quedan unidos, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a traer alguna forma. ¿Sí? En algún momento esto lo hemos abordado de esta manera. ¿Sí? Vamos a imaginar que tenemos
los vagones, ¿sí? Y que uno se está acercando al otro, como dice el enunciado. Bien, esto lo podemos hacer un poco más pequeño, ya que hay uno que tiene menor masa, como para diferenciarlo. Bien, bueno, fíjense que el de atrás viene con mayor velocidad. Nosotros tenemos el dato ahí, y la velocidad del vagón, del primero, ¿no?, que viene atrás, es de 1,5 metros sobre segundos, y choca otro vagón que marcha también hacia adelante, pero con una velocidad menor. ¿Sí? Entonces en algún momento el de atrás lo alcanza. Bien, entonces a este le vamos a llamar B1, que es 1,5 metros sobre segundos, y este va a ser B2 igual a 0,9 metros sobre segundos. Bien, entonces en un momento pasa que se produce la colisión, el choque, ¿sí? Vamos a suponer que acá se produce la colisión, entonces ambos vagones, ¿sí?, van a quedar unidos. Y esa unión, digamos, sabemos que cuando se produce la colisión, se generan fuerzas iguales y opuestas entre ellos. O sea, el de adelante empuja al de atrás cuando choca, perdón, al revés, el de atrás empuja al de adelante cuando choca, y a su vez el de atrás se siente frenado por el de adelante, ¿no? Pero bueno, ahí quedan enganchados por algún mecanismo, ¿sí? Van a quedar enganchados, y vamos a ver cómo resulta la velocidad final del conjunto si no hay ninguna interacción externa, ¿no? Fíjense que solamente se colisionan uno con otro. Bien, ¿cómo va a ser la velocidad final? ¿Puede ser mayor a 1,5 o menor a 0,9? Vamos a ver ahora cómo queda esa velocidad, ¿no? A esa velocidad vamos a llamarle, si quieren, B final o B', ¿sí? Vamos a llamarle velocidad final. Pero fíjense que el de atrás, de alguna manera, se siente frenado por el de adelante cuando colisiona, ¿no? Porque va a haber una fuerza. A ver, cuando se produce la colisión, el de atrás va a sentir que el de adelante le hace una fuerza hacia atrás, ¿no? Porque lo está chocando. Y a su vez el de adelante siente que alguien lo empuja. ¿Se entiende? Con fuerzas iguales y opuestas. Porque es una interacción, siempre que hay dos cuerpos en contacto se produce fuerzas iguales y opuestas, es lo que hemos visto, tercera ley de Newton. ¿Sí? Podemos decir que esto es F y esto es F asterisco. Bien, eso es cuando en realidad se produce la colisión. ¿Sí? Son fuerzas iguales y opuestas. Por lo tanto, el que viene adelante venía con 0,9 y siente una fuerza que lo empujó, entonces va a adquirir una velocidad mayor. ¿Bien? Y el de atrás, que venía con 1,5, se siente frenado, va a adquirir una velocidad menor. Bien, vamos a ver ahora qué velocidad es. Este choque puede ser de diferentes maneras. Bien, puede ser de diferentes maneras. Una de las posibilidades es que se queden enganchados. Bien, que se queden enganchados. Y otra posibilidad es que no se queden enganchados, que el de adelante salga más rápido, el de atrás quede un poco más frenado. Bien, pero las velocidades finales va a depender de la relación que hay entre las masas. Entonces, por eso tenemos el inciso A y el inciso B. En el A está diciendo si quedan enganchados. Bien, y en el B, si fuese el choque elástico. Que en el choque elástico no quedan enganchados. ¿Sí? Cada cuerpo va a ser independiente y va a salir cada uno con una velocidad que va a depender de, entre otras cosas, de la relación de masa, ¿no? de eso, y de la velocidad de cada uno. Bien, entonces vamos a calcular en este primer inciso, en el A, ¿sí?, cómo calcular la velocidad del conjunto. Entonces,
En un principio acá tenemos un choque, una colisión. ¿Sí? No hay fuerzas externas, son solo fuerzas internas. ¿Cómo escribir esto? Solo intervienen fuerzas internas. Bien, y hacemos que las fuerzas externas sean cero. Bien. Entonces acá lo que sí sabemos, recuerden que la derivada de P respecto al tiempo, ¿sí?, es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Como esto es nulo, ¿sí?, como eso es cero, significa que P no varía con el tiempo, ¿sí? P va a ser constante. Entonces esto implicaría que la derivada de P respecto al tiempo es igual a cero. Entonces decimos acá, bueno, no hay variación de P, ¿no?, porque esto es el cambio de P en el tiempo. ¿Sí? Entonces acá tenemos que P es igual a constante. Esto va a pasar siempre en las colisiones, en los choques. Bien, P constante. ¿Qué significa P constante? Que si yo tomo un instante previo al choque y posterior al choque, yo voy a tener un P final y un P inicial, ¿no? Entonces significa esto que esa variación de P es nula. Que sale de acá, ¿no? Diferencial P sobre diferencial T es igual a 0, entonces no hay cambio en P. Por lo tanto, P final es igual a P inicial. Bien, es decir, el P antes del choque es igual al P después del choque. ¿Quién es P? Bueno, masa por velocidad, ¿no? La masa de cada cuerpo por la velocidad que posee cada uno de ellos, la suma. Bien, o sea que en choque vamos a trabajar con esta expresión. Entonces, ¿quién es P final? ¿Quién es P final? Recordemos esto, ¿no? P es igual a masa por velocidad, es un vector. Acá estamos trabajando en una sola dimensión, ¿no? Estamos trabajando en un eje. Fíjense que el movimiento se da a lo largo de un eje, de una sola dirección. ¿Sí? Podemos tomar el eje X. Entonces, P final va a ser la masa, fíjense, va a ser la masa del cuerpo 1 por la velocidad 1 final, ¿sí? O prima le podemos también llamar, ¿bien? Velocidad 1 final, más la masa 2 por la velocidad 2 final, ¿bien? Masa 2 y masa 1 son las masas correspondientes a cada uno de estos vagones, ¿no? Acá podemos poner este tiene masa 1, masa 2, y acá son los mismos, después del choque. Entonces la multiplicación de la masa por la velocidad nos va a dar P, y sabemos que el P final es la suma de los dos, y el P inicial también. Vamos a escribirlo acá. P inicial va a ser igual, ¿sí? Vamos a escribirlo como vector, ¿sí? Después particularizamos por una dimensión. Va a ser la masa 1 por la velocidad 1 inicial, más la masa del 2 por la velocidad 2 inicial. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos el P del 1, sí, el P inicial, perdón, el P final y el P inicial. ¿Bien? Y lo que nos dice esta expresión es que tenemos que igualarlo. ¿Sí? Fíjense el P final que podemos hacer para este caso concreto del inciso A. ¿Qué particularidad tiene el inciso A? Que quedan enganchados, ¿no? Voy a poner acá para verlos un poco, pero ahí está. Y al quedar enganchados, entonces, ¿cómo se van a mover uno con otro? Dice que sí, ahí Bruno creo, pero no sé bien a qué.
si quedan enganchados, ¿cómo son la velocidad de uno y la del otro? Iguales. Son iguales. Iguales. Son iguales, muy bien, son iguales. Entonces, cuando quedan enganchados, tenemos esto, ¿no? Que la velocidad 1 final va a ser igual a la velocidad 2 final, ¿sí? Y esto es típico, digamos, pasa siempre cuando hablamos de un choque perfectamente plástico. Que es cuando quedan enganchados, siempre. Bien. Entonces, cuando decimos P final igual a P inicial, fíjense que el P final va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar que la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. Bien, ya acá analizamos en el eje X. ¿Sí? Porque está todo el movimiento se produce a lo largo del eje X, entonces no nos interesa acá analizar el eje Y, porque sabemos que P, ¿cuánto vale P en el eje Y? Inicial. La masa por la velocidad en I. Bien. Esto viene bien para después abordar otros problemas. Vamos a suponer que este es el eje Y. ¿Sí? Y este es el eje X. ¿Cuánto vale el P en I? La masa por la velocidad en I de cada uno. 0. 0. No hay velocidad en I. A ver el chat. Dice 0, Bruno. Muy bien. Entonces, nosotros no nos sirve plantear una ecuación en I aquí porque el P inicial en I es la masa 1 por la velocidad inicial en I, por la V1 en I, más la masa 2 por V2 en I, y son 0. Y el P final, digamos, después del choque, el movimiento sigue siendo a lo largo del eje X. Entonces no tenemos componente de la velocidad en I, por lo tanto nos quedaría una ecuación de tipo 0 igual a 0. Por eso trabajamos solamente pasamos de lo vectorial, que estaría acá, analizar solamente el eje X, entonces sería B1X, B2X, ¿sí? Y ya están en X, entonces son los valores que nos dieron. Bien, bueno, acá la ecuación se simplifica porque tendríamos M1 más M2, ¿sí? Por la velocidad final de ambas, ¿sí? Fíjense que estas dos velocidades son iguales y podemos decir que son igual a un valor llamado B final. ¿Bien? Entonces, eso va a ser igual a la masa del cuerpo 1 por la velocidad inicial del 1 más la velocidad inicial del 2. Creo que le cambié el orden de los subíndices, pero no importa. Vamos a ponerlo como corresponde. O por lo menos para que queden iguales. ¿Sí? Velocidad 1 inicial, velocidad 2 inicial. Parece velocidad 10 y 20, pero bueno, son 1 inicial y 1 y 2 inicial. Entonces, de acá fíjense que lo que nos está preguntando el ejercicio, fíjense que dice, calcule aquí, determine la velocidad de los vagones después del choque, ¿sí? Y la pérdida de energía cinética. Entonces, después del choque, me está pidiendo entonces esta velocidad final. ¿Bien? Fíjense que queda re simple la ecuación porque de acá tenemos que despejar la velocidad final de ambos cuerpos al quedar pegados, y esto va a ser la masa del 1 por la velocidad 1 inicial más la masa del cuerpo 2 por la velocidad 2 inicial, todo esto dividido la suma de las masas. A ver el chat. Ah, perdón, no tiene que desaparecer la masa esta.
Ahí está, estaba viendo en el chat que me olvidé la masa M2. Entonces acá es masa por velocidad, fíjense que no hicimos nada raro. Si desaparece eso, porque el cuerpo no tendría masa y no existiría, ¿no? Gracias, muy bien ahí. Bien. Sí, perdón. Listo, fíjense que entonces la velocidad final va a depender de la velocidad que tiene el cuerpo 1, ¿sí? De la velocidad que tiene el cuerpo 2 y también de las masas, ¿sí? Pero lo que tiene, digamos, en cuanto al sentido, fíjense que esto va a ser una cantidad, si las velocidades son positivas, va a ser una cantidad positiva, ¿no? No queda otra. Fíjense que hay una suma de términos dividido un término positivo, que es la suma de masas. ¿Esto qué quiere decir? Que si el vagón venía en esta dirección, en sentido positivo las X, y choca el que viene más despacio, ¿no? Que viene adelante, la única posibilidad que le queda es que sigan para adelante. O sea, la velocidad final va a ser sí o sí una velocidad positiva. No podrían ir hacia atrás. ¿Bien? En este choque en particular, ¿no? Entonces, o contrario, ¿no? Si este signo del X es negativo en esta dirección, si ambos son negativos, será negativo la velocidad final, ¿no? Acá tendremos menos, dividido esta suma de masas. ¿Bien? Entonces vamos a proceder a hacer el cálculo. Bien, como para que nos quede ese valor final. Fíjense que la velocidad final, uno era 30 toneladas, el otro 20. ¿Sí? Podemos dejarlo en toneladas acá porque va a ser una proporción y las masas multiplican y dividen, ¿no? Pero una tonelada, recuerden que son 1000 kilos. Entonces tendríamos 30.000 kilogramos por 1,5, ¿no? O 1,2 era. Más 20.000 kilogramos por la velocidad 2, que era 0,9, si mal no recuerdo. A ver el chat. Sí, 1,5, bien, gracias. Bueno, hagan la cuenta. Esto dividido la suma de las masas, que son los 30.000 kilogramos, más 20.000 kilogramos. Observen que nos van a quedar kilogramos por metro sobre segundo, es dividido kilogramos, nos va a quedar en unidad de velocidad. ¿Bien? Bueno, los escucho. Ustedes harán las cuentas. ¿Cuánto les dio? A ver el chat. 1,26, perfecto. Muy bien. Exactamente 1,26. Entonces esto es 1,26 metros sobre segundos. ¿Sí? Fíjense que es un promedio ponderado, ¿sí? O sea, un promedio de velocidades ponderado por la masa sería, ¿no? Si la masa 1 fuese mayor, este término sería más importante, ¿no? Fíjense que está regulado por los valores de masa. Y sería como un valor medio, ¿no? Fíjense que, si bien está ponderado por la masa, pero el valor, fíjense que está comprendido entre 1,25 y 0,9, ¿sí? Es decir, que el conjunto se va a mover un poquito más rápido o un poco más rápido que el que venía más lento, pero más lento que la velocidad que tenía el más rápido. ¿Bien? ¿Sí? Y eso va a depender de la relación de masas. Bien, cuanto mayor sea la masa M1, por ejemplo, más se va a aproximar a la velocidad 1. Bien, si es mayor la masa M2, la velocidad final se va a aproximar más a la velocidad que tenía el 2. Bien. Bueno, fíjense qué sencillo que quedó esta ecuación. Fíjense que de la conservación de P, bien, nosotros podemos determinar justamente en esta colisión cuál va a ser la velocidad final de los vagones luego de quedar enganchados. Bien, eso es un tipo de choque, es un choque, como tenemos aquí, perfectamente elástico. Bien, este tipo de choque. Y el inciso nos dice también que calculemos la pérdida de energía, ¿sí? Fíjense que nos dice acá, determine la velocidad de los vagones después del choque y la pérdida de energía cinética si los vagones quedan enganchados.
¿Cómo calcularían la pérdida de energía cinética? Los escucho. ¿Podría ser calculando la variación de energía cinética? Correcto, muy bien. Muy bien. ¿Y esa variación de energía cinética, cómo te quedaría? Una diferencia, ¿no? Una resta. Claro, sí, sí. Bien. Final menos inicial sería. Exacto. La energía final, siempre la variación va a ser el estado final menos el estado inicial. Entonces yo quiero saber la energía cinética, qué está pasando con la energía cinética. Y como hoy adelantaban, va a ser una pérdida de energía, en este caso, de energía cinética, lo cual entonces esa variación va a ser negativa. ¿Bien? Por lo tanto, lo que van a hacer es justamente lo que dice Jorgelina, ¿no? Vamos a calcular la variación de energía cinética como la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y acá tenemos nuevamente que esa variación de energía va a ser igual, fíjense que tenemos un medio por la masa de ambos cuerpos, porque quedaron unidos, m1 más m2, por la velocidad final al cuadrado. Esa va a ser la energía cinética final, ¿no? Es el objeto que se mueve como un conjunto, ¿bien? Menos, y acá tenemos la suma de un medio por la masa 1 por la velocidad inicial 1 al cuadrado, más un medio por la masa por la velocidad inicial de la 2 al cuadrado. Le volví a cambiar los subíndices. Bien, entonces, fíjense que esto les va a dar a ustedes el valor justamente de energía, de variación de energía cinética. Acá sí hay que poner la masa en kilogramos, ¿no? Para que nos quede la energía en joules. Bien, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Va a quedar. Bien. Entonces, bueno, acá van a ver que cuando ustedes lo calculen, vamos a sacar un medio afuera, esto va a ser los 50.000 kilogramos por la velocidad final que es, vayan haciendo la cuenta, ¿no? 1,26 metros sobre segundos al cuadrado, menos, y acá abrimos paréntesis, esto sería los 30.000 kilogramos por 1,5 metros sobre segundos al cuadrado, bien, más, lo sumo acá porque es la energía inicial, ¿no? Más los 20.000 kilogramos por la velocidad que tenía, ¿no? Al cuadrado. Acá me quedó exceso de uso de paréntesis y corchetes. Bien, más entonces los 20.000 por los 0,9. Bueno, si alguien hizo la cuenta, me dicen qué les da. No, 3060 me dio a mí, no sé si está bien. ¿Cuánto? Menos 3060. Capaz me equivoqué en algún signo, ¿no? A mí me dio menos 2160. A ver, ahí va de vuelta. Bueno, lo hacemos, vamos a calcular, mira. No es tan difícil, pero acuérdense de un medio, ¿sí? Y tenemos 50.000 por 1,26 al cuadrado, menos, paréntesis, los 30.000 ¿Cuánto le había dado entonces? Menos 2160. Correcto. Ese es el resultado correcto. No sé si el otro resultado que había mencionado, ahí hay que buscar el Tiene error. lugar al cuadrado del 0,9. Exacto, bien, bien, bien. Entonces, fíjense que acá la variación de energía cinética es menos 2160 joules. ¿Sí? Es decir que, si acá ponemos esto, fíjense que esta variación de energía cinética final, menos la inicial,
¿sí? Es igual a eso. Entonces esto va a ser la energía cinética inicial menos 2160 joules. Es decir que fíjense que la energía cinética final está disminuida en este valor, ¿no? O sea, es la energía cinética que había al principio menos esos 2160. ¿Bien? Esa es la pérdida de energía. La pregunta que se hace es, fíjense si está en el enunciado, me voy de proporciones siempre. Fíjense que el enunciado dice, la pregunta, ¿se pierde esta energía? ¿Qué contestarían ahí? Nadie se anima a hablar, nadie quiere decir nada. Acá no tengan miedo a equivocarse, estamos charlando para aprender. Bruno dice que ¿No no se se, pierde. no se vuelve energía interna entre los cuerpos? Bueno, ¿O algo así? bien, bien. Lo primero que tenemos que responder es que la energía nunca se pierde. ¿Sí? Nunca se pierde, justamente por la conservación de la energía. O sea, en todo el universo, en cualquier proceso, la energía antes y después es la misma. ¿Bien? Eso es de validez universal. Bien, entonces la energía nunca se pierde. Este tipo de preguntas es para solamente cuestionar eso. Porque nosotros decimos, bueno, que calcule la pérdida de energía. Pero esa pérdida en realidad es una pérdida de energía cinética. O sea, lo que está disminuyendo es la energía cinética del sistema. Y como bien decía el compañero, esa energía en realidad no se pierde, sino que se transformó. ¿Bien? Una parte quedó como cinética, ¿sí? Bien, porque el cuerpo, el sistema se está moviendo con una cierta velocidad, entonces hay energía cinética, pero hay menos que antes. Bueno, ¿dónde está la energía que falta? Bueno, en ese choque, en esa colisión, va a haber deformaciones, ¿sí? O sea, para poder deformar un objeto precisas energía, ¿sí? Es una fuerza que provoca una deformación, entonces eso es energía también. Por lo tanto, esa pérdida que hay, una parte se invierte en esas deformaciones, y también puede haber elevación de temperatura, ¿no? Siempre que, habrán visto cuando uno martilla algo, ¿no? Ya el martillazo en sí mismo, cuando va martillando uno, hay una elevación de temperatura. Si quieren tocar un clavo, lo que quieran que haya martillado, van a ver que hay un calentamiento, digamos, una elevación de temperatura tanto del martillo como del clavo, ¿no? Entonces, siempre que hay un golpe, hay una agitación molecular interna, ¿no? O sea, es como que empieza a vibrar todo con mayor frecuencia, y eso es la temperatura, ¿no? Después van a ver que cuando veamos termodinámica, la temperatura no es ni más ni menos que un indicador de la agitación de las partículas, ¿no? De la vibración. Entonces, bueno, ese calentamiento también es energía. Entonces, en realidad, la suma de todas esas energías tendría que ser la misma al principio y al final. Pero la energía cinética es la que disminuye esa forma de energía. ¿Se transformaría en energía interna? Claro, exactamente. Muy bien, Samuel. Correcto. Se transforma en energía interna, tanto en las deformaciones como en la temperatura, sonido, porque cuando hay un choque también hay un sonido. El sonido también es energía. ¿Sí? Para producirlo se requiere energía. Entonces, bueno, eso viene a cuestionar esa cuestión de la conservación de la energía. Bien, esperen que voy a mirar algunos mensajitos porque puede ser que es algo de la profe. Bien. Perfecto. Bueno. Y ahora queda la segunda parte, que es un poquito más compleja, más difícil. Bien, porque esta segunda parte está hablando particularmente de otro tipo de choque, ¿no? Y está diciendo qué pasaría, o sea, calculemos las velocidades, si el choque fuese elástico. Bien, si el choque fuese elástico. Acá en el choque elástico, los objetos no quedan enganchados, solamente eso ocurre cuando clasificamos el choque como perfectamente plástico. En el elástico, los cuerpos son independientes uno de otro, entonces pasa lo que contaba al principio, ¿no? Que el cuerpo 2 recibe un golpe desde atrás, ¿sí? Acá el vagón de masa M2 recibe un golpe, por lo tanto hay una fuerza que se ejerce, ¿bien? Y esto hace que el cuerpo de masa M2 adquiera más velocidad, ¿no? Porque siente un impulso hacia adelante. Alguien lo empujó. Y el de atrás venía lo más bien, ¿sí? Si viene con velocidad constante acá de 1,5 metros sobre segundo, ¿cuánto vale la fuerza que lo empuja? No se escucho, ¿eh?
Esa masa, fíjense que son 30 toneladas. O sea, son 30.000 kilogramos, montón de masa, que se mueve a 1,5 metros sobre segundo constantes. ¿Cuánto vale la fuerza que lo empuja? No sigo hasta que no me respondan. A ver en el chat, ¿qué pasó ahí? Sería 45.000, ¿Por qué? porque sería 30.000 kilos por... Ah, no, puse la velocidad y es la aceleración. ¿No sería cero porque es masa por aceleración? Bien, bien, Y si bien. viene constante, la aceleración es cero. Claro, ¿se entiende? Ahí también Jerónimo había puesto tiende a cero. En realidad, fíjense que cuando no hay aceleración, ¿sí? La sumatoria de fuerzas externas es cero. Bien, se está moviendo por su propia inercia, no hay nadie que lo empuje. Bien, se mueve porque en algún momento alguien le dio esa velocidad y después lo soltaron y se siguió moviendo con esa velocidad. Acá estamos eliminando el rozamiento. No hay rozamiento, ¿no? Si hubiese rozamiento, se estaría frenando. Bien, o sea que habría una aceleración en sentido contrario. Pero cuando un objeto, o sea la masa que sea, ¿no? La cantidad acá son 3.000 kilogramos, si se mueve a velocidad constante, significa que no hay aceleración y por lo tanto no hay fuerza que lo está empujando ni frenando. ¿Por qué? Porque si hubiese una fuerza que lo está empujando, y es la única fuerza que actúa y no hay rozamiento, no hay nada, ¿qué pasaría con el cuerpo? Aumentaría su velocidad. Claro, claro. Bien, gracias. Se estaría acelerando, ¿no? Estaría aumentando su velocidad si lo estamos empujando en la misma dirección y sentido que el vector velocidad, ¿no? O sea, estaría incrementando su velocidad. Bien, o sea que si hay una fuerza aplicada externa o el rozamiento solo, por ejemplo, si lo soltamos empezaría a frenarse, ¿no? Porque habría una aceleración que apunta en sentido contrario al vector velocidad, por lo tanto habría una disminución de su módulo, ¿no? Del módulo de velocidad. Bien, entonces acá el objeto viene tranquilo, con velocidad constante, ninguna fuerza actúa sobre él. A ver, yo quiero evitar una confusión. En la realidad, en la vida real, es imposible prácticamente no tener rozamiento. O sea, acá estamos hablando de vagones sobre rieles, ¿no? Entonces, va a haber rozamiento. Por lo cual, para que yo lo lleve a velocidad constante, tengo que Sí, aplicar una fuerza. siempre tiene que tener aceleración. Claro, pero si yo lo quiero llevar a velocidad constante, esto es algo que estaba planteado en el carrito del supermercado, en la unidad 2, creo que es. Fíjense, ¿qué pasa si acá habría rozamiento? Si vamos a hacerlo un poquito más grueso. Esto es una cuestión bien conceptual, ¿sí? No estamos separando un poquito del tema, pero me parece importante que veamos si yo les cuestiono estas cosas que son bastante elementales y conceptuales de la física. Vamos a suponer que acá hay una fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, si viene con una velocidad de 1,5 metros sobre segundo, ¿sí? Y solamente actúa el rozamiento, acá va a haber una aceleración, ¿no? O sea, claramente la aceleración va a tener este sentido, porque recuerden por la ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, y acá es una relación vectorial, ¿no? Entonces, si hay una fuerza en el sentido hacia la izquierda, va a haber una aceleración hacia la izquierda, ¿no? Y el objeto se estaría frenando. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que lo pueda trasladar a velocidad constante? Aplicarle una fuerza positiva. Bien, porque de manera que, ¿qué? De manera tal que si yo la Así quiero... contrarresta la fuerza de roce. Claro, si yo lo quiero trasladar a velocidad constante, ¿cuánto tiene que valer la aceleración? Cero. Cero. Entonces la fuerza que yo le aplique acá tendrá que ser exactamente igual a la fuerza de rozamiento, de tal manera que la suma de la fuerza aplicada menos la fuerza de rozamiento sea igual a masa por aceleración cero, entonces va a quedar cero. Por lo tanto, la fuerza aplicada tiene que ser igual al rozamiento. Por eso que las preguntas que yo les hago son bien conceptuales, y si ustedes creyeron que para mover al principio que les pregunté, que el vagón de atrás
el vagón de atrás, ¿qué velocidad, qué fuerza está aplicada sobre él para que se mueva a 1,5 metros sobre segundos? Y se quedaron pensando. Porque saben que en la vida real hay que empujarlo para que se mueva, ¿sí? Con velocidad constante. ¿Pero por qué? Porque hay rozamiento. Bien, entonces yo tengo que vencer el rozamiento y la fuerza aplicada tiene que tener el mismo valor. Porque si esta fuerza aplicada tiene mayor valor, entonces el objeto va a empezar a tener una aceleración hacia adelante porque habrá una fuerza neta distinta de cero. Si F es mayor que FR, queda una fuerza neta distinta de cero, entonces se aceleraría. Si es menor la fuerza aplicada que el rozamiento, se sigue frenando. Bien. Y lo que le decía recién, si no existiera ninguna fuerza de rozamiento, ninguna fuerza aplicada, ahí estamos con la inercia, ¿no? Si yo no tengo ni fuerza, vamos a volver todo para atrás. ¿Sí? Volvemos todo para atrás y volvemos a la situación de este problema. Cuando analizamos choque, analizamos que no hay fuerzas externas, por lo tanto no hay ni siquiera rozamiento. Bien, por lo tanto un objeto se mueve con velocidad constante, bien, y no va a haber ninguna fuerza aplicada. Bien, se supone que alguien, si el objeto estaba en reposo, alguien le aplicó una fuerza para que se ponga en movimiento, ¿está bien? O sea, alguien provocó esa aceleración para pasar del reposo a 1,5 metros sobre segundos. Pero mientras va marchando esa velocidad constante, ya por el hecho de ser velocidad constante, como la aceleración es cero, la fuerza es cero. Bien, lo mismo pasa con un auto en la ruta, ¿no? Un auto en la ruta a 120 km por hora, bien, si la velocidad es constante, la suma de fuerzas sobre el auto es cero. Bien, entonces la fuerza que genera el motor a través de las ruedas, ¿no? Se equilibra con las fuerzas de rozamiento y demás. Bueno, por lo tanto el objeto venía lo más bien, el cuerpo de masa M1, y se lleva por delante o se choca un objeto M2, por lo tanto recibe una fuerza hacia atrás, bien, que es esta fuerza que está acá, y por lo tanto la velocidad final del cuerpo 1 va a ser menor, ¿sí?, que la que tenía al principio, y por el contrario, el cuerpo 2, que venía también, venía a 0,9 metros sobre segundo, velocidad, tranquilo, bien, y de golpe recibe un choque de atrás, por lo tanto hay una fuerza que lo empuja. Es decir, que la velocidad final del 2 va a ser una velocidad mayor. Bien, entonces voy a aprovechar el mismo gráfico para analizar justamente esta situación. Bien, por lo tanto acá estamos viendo choque elástico. Entonces el objeto va a estar separado. Puedo correr hasta la manchita esta. Va a estar separado. Bien, esta fuerza ya se aplicó cuando fue el choque. Entonces la borro. ¿Me van siguiendo? Pregunto. Sí, sí, sí. Bien. Por lo tanto, acá lo que va a pasar es que, al no quedar unidos, ¿sí?, esta masa M1 y esta masa M2, cada uno va a tener una velocidad que por ahora es incógnita. B1 final, B2 final. Muchas veces le ponemos un prima, ¿está bien? Van a ver en las fórmulas, incluso en la teoría creo que está con un B1', B2', ¿sí? Son formas de mencionarlas. También tengo esto, ¿no?, que acá puse mayúscula y acá pongo minúscula, o sea, estoy cambiando la nomenclatura, pero bueno, esto es una desprolijidad mía. Podemos escribir así: velocidad 1 final, velocidad 2 final. Bien, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Vamos a plantear, para el caso del choque elástico, podríamos dividir la hoja acá. Vamos a hacer lo siguiente. A ver si me deja. Bien. Listo. Entonces pasamos a una nueva diapositiva. Y lo que vamos a hacer es resolver este inciso. ¿Sí? El inciso B.
Primero, como siempre, vamos a plantear la conservación de P, porque es una colisión. Bien, es una colisión. Entonces vamos a plantear justamente la conservación de P. Para poder averiguar las velocidades, ¿no?, finales, nos valemos de estas ecuaciones. Por un lado, por propiamente de la colisión, delta P igual a 0. ¿Bien? Por un lado. Fíjense que esta expresión me va a quedar de la siguiente manera. La masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 va a ser igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. ¿Bien? Fíjense cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tengo acá. Al cuadrado, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas? A ver en el chat. Una ecuación, 2 incógnitas, dice Bruno Fonseca. ¿Qué les parece el resto? ¿Qué piensan? ¿Cuáles son mis datos en este problema? Fíjense que tengo las masas y tengo las velocidades iniciales. Entonces me pregunta, calcule las velocidades de ambos vagones si el choque fuese inelástico. Si fuese elástico. Por lo tanto, ¿cuáles son las incógnitas? Las velocidades finales. Bien, las velocidades finales. Yo los quiero hacer hablar, porque lo escucho muy, muy calladito, entonces los quiero hacer hablar. Bien, entonces las velocidades finales, tanto B1 final como B2 final, son incógnitas. ¿Me alcanza una sola ecuación para resolver este sistema? Para que sea compatible No, determinado. ¿se podría usar la variación de energía cinética ¿Y cómo la para usarías? encontrar ¿Qué dirías? y plantear la variación y Sí. despejar, o sea, en una de las dos, la velocidad final 1 Bueno, de la masa 1, por ejemplo, bueno, y volvemos a reemplazarla esto en la otra? entonces. Vos me estás diciendo que planteemos que la variación de energía cinética, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Cuánto? 0. Vale 0, ¿bien? ¿Por qué? Porque nos está diciendo si el choque fuese elástico. Siempre en un choque elástico, por definición, ¿sí? Por definición, la energía, no hay pérdida de energía, ¿sí? Entonces la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. ¿Bien? Por lo tanto, ahí es donde tenemos la otra ecuación. Pero les quiero remarcar algo. Esta ecuación de variación de energía cinética igual a 0 se usa solamente para el caso del choque elástico. ¿Sí? También se conoce como perfectamente elástico, pero es el choque en el cual la energía cinética se conserva. ¿Sí? Antes y después del choque vale lo mismo. ¿Bien? Ahora tengo un mensajito más. Bien. Perfecto. Entonces, esto que está acá es propio de que el choque sea elástico. Choque elástico. Solamente en esa situación lo vamos a plantear, ¿bien? Choque elástico. Por lo tanto, esto a nosotros nos permite tener la segunda ecuación. Bien, y esa segunda ecuación, fíjense que va a ser la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial, ¿no? Porque acá tenemos que la energía cinética final menos la inicial vale 0, por lo tanto, la energía cinética inicial es igual a energía cinética final. ¿Bien? Por lo tanto, eso lo borro. Nos quedaría aquí que 1 medio por la masa 1 por B1 cuadrado más 1 medio por la masa por B2 cuadrado, fíjense que son las velocidades iniciales al cuadrado, tiene que ser igual a la energía cinética final, ¿no? Masa 1 por B1 final al cuadrado
más 1/2 por la masa por la velocidad 2 final al cuadrado. ¿Sí? Y ahora sí, paso a tener un sistemita, bien, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bien, recordemos las incógnitas son velocidad final 1, velocidad final 2. Bien, pero ¿qué pasa? Es un sistema mixto, ¿no? Porque tenemos una ecuación lineal y otra ecuación de segundo grado o cuadrática. Bien. Entonces acá hay que resolver este sistemita. Bien, ustedes habrán visto en la teoría la fórmula final. ¿Sí? Podemos hacer la deducción. Nosotros antes acostumbrábamos a tomar los parciales, este tipo de choque, y que ustedes debieran arribar a la solución planteando estos principios, ¿no? De conservación de P y conservación de la energía cinética. Entonces, a partir de este sistema, les pedíamos que resuelvan esto y llegaran a las ecuaciones finales. Es algo que se puede hacer de esa manera, o uno puede directamente buscar las soluciones y trabajar con esas ecuaciones, ¿no? Con esas expresiones. Lo que se aconseja acá en el sistema mixto, ¿sí? Es lo siguiente: aprovechar la diferencia de cuadrados. Acá vamos a utilizar esto, ¿no? Recuerden siempre que A, una propiedad, ¿no? De factorización, A al cuadrado menos B al cuadrado, ¿sí? Es igual a A más B, ¿sí? Por A menos B. Algo que vieron en el ingreso, seguramente también lo vieron. Son los casos de factorización, ¿no? En el secundario. Bien, entonces vamos a trabajar esta expresión para poder llevarla a una forma así, de producto, ¿sí? Fíjense, en forma lineal, ¿no? Es decir, de potencia 1. Y vamos a hacer con el de arriba una expresión similar para que nos queden iguales y ahí trabajar algebraicamente. ¿Sí? Lo que se puede hacer acá, fíjense que podemos pasar este término, o sea, restar a ambos lados de la igualdad esta cantidad, ¿sí? Y lo mismo llevar este término al otro lado de la igualdad. Entonces nos va a quedar que 1/2. Primero que 1/2 lo podemos simplificar porque está en toda la expresión, ¿no? O sea, este 1/2 lo podemos, es como multiplicar por 2 en realidad ambos lados de la igualdad. ¿Bien? Entonces nos va a quedar la masa por B1 al cuadrado, y esto lo paso restando, masa 1 menos B1 final al cuadrado. Entonces fíjense que acá me va a quedar, vamos a borrar esto, ¿sí? Me va a quedar que la masa 1 va a quedar factor común de B1 menos B1'. O sea, B1 final, ¿bien? Acá al cuadrado ambos, ¿sí? Ahora que estoy recordando, creo que tenemos un apuntecito donde hacemos el paso a paso, así que podríamos ir directamente a las ecuaciones finales. Pero fíjense que es sencillo en el sentido de que cuando pasamos al otro término, nos quedaría B2 final al cuadrado menos B2 al cuadrado. Y acá lo único que hicimos fue un pasaje de término, ¿no? Entonces ahora aprovechamos esta diferencia, por eso diferencia de cuadrado, y esto lo podemos expresar, fíjense, como la masa 1 por, y acá va a quedar B1 más B1 final por B1 menos B1 final. Y esto va a ser igual a M2 por, de vuelta, la diferencia de cuadrados. Bien, son expresiones equivalentes, ¿no? Nos quedaría B2 final más B2 por B2 final menos B2. Bien, fíjense que lo único que hicimos fue reordenar la expresión y expresarla como una diferencia de cuadrados. Entonces, esta ecuación, ¿sí?, me va a servir para trabajar con la primera. Fíjense que de acá yo también podría hacer un pasaje similar, ¿sí? De esta ecuación podríamos venirnos,
¿Sí? Recuerden que es la primera que planteamos de conservación de P. Fíjense que puedo pasar restando este término que tiene velocidad, que tiene masa 1, digamos, para el lado de la izquierda, y que tiene masa 2 para el lado de la derecha. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Sí? Nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría la masa 1 por B1 menos B1 final, y esto va a ser igual a la masa 2 por B2 final menos B2. ¿Bien? Entonces acá fíjense que tenemos la otra expresión que sale de la conservación de P y la otra ecuación que sale de la conservación de la energía cinética. ¿Bien? Una cosa habitual que se puede hacer cuando tenemos ecuaciones es dividir miembro a miembro. ¿Bien? O sea, uno podría dividir el primer miembro de una ecuación con el primer miembro de la otra, y el segundo miembro de una ecuación con el segundo miembro de la otra. Es decir, si uno tiene que A es igual a B en una ecuación y en la otra tiene que C es igual a D, uno podría hacer el cociente del primer miembro, A sobre C, es igual a B sobre D. ¿Sí? Esta igualdad se mantiene. O sea, es una propiedad, ¿no? Del trabajo con ecuaciones. ¿Sí? Bien, o sea, siempre y cuando sea C distinto de 0 y D distinto de 0, ¿no? Con C y D distintos de 0. Bien. Entonces, uno estas cosas las puede hacer cuando tiene factores repetidos, el numerador y el denominador, que los pueda cancelar, ¿no? Uno podría hacer eso. O puede despejar como lo hace habitualmente. Pero fíjense que acá lo que yo puedo hacer es dividir esta ecuación, que le puedo llamar 2, ecuación 2, y esta ecuación 1. ¿Sí? Entonces podríamos decir que divido 2 sobre la ecuación 1. Fíjense que se va a simplificar. Este término que tiene acá, tiene este factor que es B1 menos B1 final, lo voy a poder cancelar con este, y este de acá, el B2 final menos B2, lo cancelo ahí. Por lo tanto, si divido, fíjense que me va a quedar, vamos con negro, me va a quedar M1 por B1 más B1 final por B1 menos B1 final es igual a la masa 2 por B2 final más B2, y acá nos va a quedar B2 final menos B2. Y esto lo voy a dividir con el primer miembro de la ecuación que teníamos más arriba, que es este, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? De la siguiente manera, ¿no? Todo esto sobre, también, M1 por B1 menos B1 final, y acá nos va a quedar M2 por B2 menos, B2 final, perdón, menos B2. ¿Sí? Y acá puedo cancelar, ¿no? Porque justamente, fíjense que acá es un factor. El numerador y el denominador son factores. Entonces podemos cancelar este factor con este y este con este. Bien, ese es el trabajito algebraico. Después, si quieren, lo pueden continuar ustedes, pero fíjense que la expresión se simplifica mucho, porque también se simplifican las masas acá, ¿no? Digamos, acá también tenemos las masas como factores que son iguales, es el mismo valor. Entonces nos va a quedar aquí que la velocidad 1 más velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 final más la velocidad 2. Fíjense que del sistema de ecuaciones llegamos a una ecuación más sencilla, ¿sí? Que es la otra ecuación lineal que yo puedo necesitar para no trabajar con el sistema mixto, ¿sí? Es decir, tengo ahora esta ecuación, que le puedo llamar ecuación 3, ¿sí? Y ahora sí sigo teniendo las dos incógnitas, pero ahora ya podría trabajar directamente con, por ejemplo, esta ecuación de acá. ¿Sí? La primera ecuación, o esta primera ecuación, que es de conservación de P, la puedo trabajar junto con esta ecuación, que fíjense que es lineal. ¿Bien? Entonces ahora mi ecuación 1, esta de acá, o perdón, la ecuación
Le puse 1 a esta y 2 a esta, ¿no? Este reordenamiento lo hice para poder llegar a esa ecuación. Fíjense que acá nos quedaría M1 por B1 más M2 por B2 igual a esta suma también. Y lo que podemos hacer es despejar de acá, como tenemos dos incógnitas, despejamos una de esta ecuación. Por ejemplo, vamos a suponer que de acá despejamos B2 final. ¿Sí? B2 final va a ser igual a B1 más B1 final menos B2. Y a esta la podría reemplazar en la ecuación de conservación de P. ¿Sí? Fíjense que es B2 final, y ahí ya me va a quedar una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Bien, entonces tendríamos, me voy un poquito más al costado, para que me alcance el lugar. ¿Me van siguiendo? Bueno, lo asumo como un sí. Sí. Bien, gracias. Aquí me quedaría la masa M1 por B1 más la masa M2 por B2 y es igual a la masa 1 por B1 final más la masa 2, y acá en vez de poner B2 final, que es la otra incógnita, vamos a poner lo que acabamos de encontrar, que esto es B1 más B1 final menos B2. Bien. Bueno, ahora hacemos la distributiva y después agrupamos, ¿no? Pero aquí fíjense que nuestra única incógnita que nos quedó va a ser B1 final, porque B1 y B2 son las iniciales que las conocemos. En teoría, conocemos las condiciones iniciales. ¿Sí? Entonces, bueno, queda sencillo, ¿no? Aquí tendríamos M1 por B1, ¿sí? Más M2 por B2, esto es solamente un trabajo algebraico, ¿no? Y después agrupamos. ¿Qué agrupamos? Agrupamos justamente nuestra incógnita. ¿Sí? Fíjense que acá la tenemos aquí, la tenemos aquí. Bien, entonces puedo pasar restando, el resto lo paso para el primer miembro. Bien, entonces me quedaría, fíjense que la masa M1 está aquí, y aquí está la masa M2 multiplicándonos por la velocidad V1. Y después me queda M2, y M2, entonces acá me va a quedar lo siguiente. Esta que tiene velocidad 1 la paso restando para este lado, y me va a quedar, fíjense, M1 menos M2 por B1. Bien, pasé esto restando. Y de este lado me va a quedar M2 más esta velocidad, fíjense que acá va a quedar dos veces, ¿no? O sea, va a quedar más 2 M2 por B2. ¿Sí? Y de este lado, ¿qué va a quedar? Va a quedar M1 más M2 por la velocidad 1 final, que es nuestra única incógnita. Acá tenemos algo en el chat. Ah, sí, dicen, bueno. Y lo único que tenemos que hacer ahora es despejar la velocidad final 1, que nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Sí? Fíjense que va a ser aquí masa 1 menos masa 2, ¿sí? Multiplicado por B1 y dividido la suma de las masas, M1 más M2, y aquí va a quedar más 2M, 2M2, ¿no? Dividido la suma de las masas por B2. Fíjense que acá entonces encontramos la velocidad final de la partícula 1 o del cuerpo 1, como en este caso el vagón, ¿sí? En función de las masas y las velocidades que tenían inicialmente antes del choque. Bien, fíjense esto que está acá. Yo hoy les hablaba del signo de la velocidad final. En el caso del choque, en el choque perfectamente plástico, cuando quedaban unidos, la velocidad final iba a ser la misma, del mismo sentido que la velocidad inicial. Bien, porque tenían el mismo signo.
Fíjense qué pasa acá. Acá, al depender de las masas, de la relación de masas, fíjense que podría pasar, en el caso que la masa M2 sea mayor que la masa M1, este término va a quedar negativo, ¿no? Porque acá va a haber una resta, una diferencia que queda negativa. Entonces este término negativo es este positivo. Va a depender de si este término llega a ser más importante o de más dimensión que el segundo. Aquí va a quedar una velocidad que puede llegar a ser negativa. ¿Sí? ¿Qué significa una velocidad negativa para la partícula 1? Les pregunto a ustedes. ¿Qué significa una velocidad negativa para el vagón 1, por ejemplo? Que tiene sentido contrario. Exacto. Bien. Tiene sentido contrario al que traía. Vamos a ver el chat. Va en sentido contrario, muy bien. Significa que va a haber un rebote, ¿no? O sea, va a venir la partícula 1, esta la segunda, se viene acercando y cuando choca, rebota. ¿Bien? Fíjense que hay, si ustedes se ponen a pensar, hay un montón de ejemplos donde en un impacto algo rebota. Imagínense una bolita, o lo que llaman canica, ¿no? O una pelota. Le pegan a la pelota y choca contra la pared, ¿bien? Y la pelota rebota, ¿bien? Ese rebote es justamente una velocidad que tiene en sentido contrario a la que traía, y ahí podemos considerar también que es una colisión, y la pared sería la masa M2 tendiendo a infinito. ¿Bien? O sea, si uno en estas expresiones pone la masa M2 tendiendo a infinito, van a encontrar que la masa M1 rebota con la misma velocidad que traía. Bien, lo pueden analizar acá haciendo el límite. ¿Sí? Si ustedes acá toman el límite de M2 tendiendo a infinito, ¿sí? Van a encontrar que la velocidad 1 es la misma que tenía, pero va a quedar acá negativo. Acá pueden dividir ambos miembros, fíjense que pueden dividir por M2, acá va a quedar M1 sobre M2 menos 1, y acá va a quedar M1 sobre M2 más 1. Fíjense que los cocientes de esto van a tender a 0, acá tenemos un 1, y acá va a quedar también 1, entonces va a quedar que la fuerza es que la velocidad es menos V1, y este va a tender a 0, ¿no? Este tiende a 0. ¿Bien? Entonces son diferentes casos que uno analiza. La velocidad final puede ser, digamos, puede ser de signo contrario a la que traía, y lo mismo van a hacer para la velocidad final de la segunda partícula. Acá van a trabajar igual que hicimos recién, ¿sí? Partiendo de esta expresión, ¿sí? De conservación de P, pero acá en vez de reemplazar velocidad final 2, como hicimos, van a despejar velocidad final 1. Bien, entonces acá pone velocidad 1 final, va a ser igual a V2 final más V2 menos V1. Y esta expresión es la que van a reemplazar en la conservación de P. Entonces, de acá van a despejar V2 final, y van a encontrar que V2 final tiene una forma parecida, bueno, distinta, es distinta, una expresión distinta, pero con un formato similar. Bien, fíjense que la velocidad 2, lo que va a pasar con la velocidad 2 es que siempre va a ser positiva, o mejor dicho, siempre va a tener el mismo signo que el que traía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el cuerpo que es colisionado. Entonces, si se movía hacia adelante, cuando lo colisiona a alguien, se va a seguir moviendo hacia adelante. ¿Sí? Bien. Más o menos, bien, dependiendo del impacto, pero nunca puede cambiar de signo la de este cuerpo. ¿Sí? La que puede cambiar es la partícula que colisiona con el otro, no la que es colisionada. ¿Bien? Bueno, eso en realidad es cuando está detenida, ¿sí? Porque acá podemos analizar diferentes casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si la masa 2 está detenida? ¿Sí? Entonces también van a analizar que acá va a depender de la velocidad que tenga también esa partícula cuando no está en reposo. ¿Bien? Entonces ahí en realidad va a depender de esta velocidad, qué velocidad traía, porque se puede estar acercando, ¿no? Este choque acá nosotros estamos viendo un choque que van los dos en la misma dirección, pero ¿qué pasa si se están acercando? ¿Bien? Bueno, todo eso lo pueden analizar entonces con estas expresiones. Cuando el choque es elástico, fíjense que es un poquito más complejo que el caso en que es plástico. Fíjense que cuando es perfectamente plástico queda solamente solucionar
resolver esta expresión de conservación de P y sale. Bien, ya son las 12. Pero en el caso de un choque perfectamente elástico hay que resolver todo esto. ¿Qué les propongo? Les propongo que lo resuelvan, como hicimos recién. Ahora les queda para la segunda partícula, o sea, la de masa M2. Bien, pero que tengan en cuenta que sale de estas dos ecuaciones, ¿no? De conservación de P y conservación de la energía cinética. Bien, entonces de esa manera van a poder calcular, reemplazando los datos, fíjense la pregunta del inciso B, cuáles son las velocidades de ambos vagones si el choque fuese elástico, es decir, B1 final y B2 final. ¿Bien? ¿Alguna duda de esto? No, todo bien. Bien, Por ahora. hicimos un trabajo algebraico, más que nada. Por ahí le invertimos mucho tiempo a eso, pero lo importante es que se entienda cómo trabajar, ¿sí? Y que no se sepan de memoria las fórmulas, sino que se puedan deducir de dos fórmulas muy sencillas, como son delta P igual a 0 y delta energía cinética igual a 0. Bien. Y ustedes, para resolver los problemas, posteriormente, si aparecen más choques elásticos, no van a hacer la deducción cada vez, pero sí usen los resultados estos que obtengan acá. Estos son válidos, fíjense, para todos los choques elásticos en una sola dimensión. Eso es importante tenerlo en cuenta. No lo usen para dos dimensiones, porque ahí vamos a utilizar justamente la posibilidad de tener una ecuación más, porque vamos a tener dos ejes, ¿no? El eje X y el eje Y para el choque. Bien, entonces esto es para choques elásticos. Esto es choque elástico. En una dimensión. Bien, solamente. ¿Sí? Y acá van a tener la segunda expresión, que ustedes la van a obtener. Bien. Bueno, con esto ustedes pueden resolver bastante. Antes de finalizar, por ahí les muestro que pueden resolver el 13, que era el que pedían hoy, es exactamente de esa manera. Porque en un principio pregunta la velocidad que adquieren. Acá hay un resorte que se comprime, entonces se expulsa el cuerpo de masa M1 para que choque con el 2. Y dice, calcule la velocidad que adquiere cada uno de los cuerpos luego de la colisión. Fíjense que acá dice que choca elásticamente. Entonces, al chocar elásticamente van a tener que usar esas expresiones. Bien, las que acabamos de ver. Entonces va a haber un cuerpo que, el cuerpo 2 se va a ver empujado hacia adelante, entonces va a continuar, y el cuerpo de masa M1 va a depender de la relación de masas, si rebota o no rebota. Fíjense que M1 son 10 kilogramos y M2 son 20. O sea que aquí, al estar M2 en reposo, fíjense que acá la partícula 2, el cuerpo 2 está en reposo, ¿sí? Y a su vez la masa 1 es mayor que la masa M2. Perdón, la masa M2 es mayor, por lo tanto, si venimos a las fórmulas, fíjense que acá M2, la velocidad 2 sería 0, entonces este término desaparece, y la masa M2 es mayor que la M1, por lo tanto, claramente la velocidad final de la 1 va a ser negativa. ¿Bien? Por lo tanto, aquí este cuerpo, cuando choca con el 2, rebota. Y el 1 empieza a subir la colina esa, por lo tanto, la pregunta A es la velocidad de cada uno luego de la colisión, en el B pregunta cuál es la compresión máxima del resorte cuando M1 vuelve, luego de rebotar en el choque, o sea que ya está diciendo que hay un rebote. En el C, con qué velocidad llega el cuerpo de masa M2 al punto P, fíjense que acá vamos a usar conservación de la energía, ¿sí? Porque este cuerpo adquiere velocidad, entonces tiene una cierta energía cinética, y como un rozamiento en todo este tramo, la energía mecánica tiene que ser constante, por lo tanto ahí saca la velocidad en el punto P. Y después, ¿cuál debe ser la compresión inicial del resorte para que el bloque de masa M2 pueda subir la rampa deteniéndose en el punto P? O sea que ahora yo quiero pensar en este cuerpo que llega acá arriba, por lo tanto lo planteo al revés. Me pregunto qué energía mecánica tiene que tener este cuerpo para que pueda llegar acá arriba con velocidad nula. Fíjense que toda la energía en este punto va a ser potencial gravitatoria, porque la cinética vale 0. Entonces con esa energía yo digo que la energía que tenía al principio es igual. O sea que la cinética acá es igual a la gravitatoria acá. Con esa cinética yo voy a conocer la velocidad de este cuerpo, que va a ser la velocidad final del choque. ¿Bien? Entonces con esa velocidad final del choque voy a poder conocer la velocidad del 1, y así voy a poder conocer la energía inicial y la compresión del resorte. ¿Se entiende? En un principio vamos, digamos, hacia la derecha, si se quiere, con el choque, y en el inciso D
vamos hacia la izquierda. Arranco de este punto. No es que la dinámica arranque acá, ¿no? Es como el de hoy, como el inciso A, de que este cuerpo va a chocar al segundo, pero como va a llegar con velocidad nula acá, yo ya conozco información de ese punto, entonces arranco planteándolo en el estado final. ¿Sí? Acá planteo conservación de la energía, y después con el choque averiguo con qué velocidad me impactó el cuerpo 1 para que yo haya llegado hasta arriba con velocidad nula. Y con esa velocidad yo conozco la energía inicial, por lo tanto la del resorte. ¿Bien? ¿Se entendió? El 14 es exactamente igual, digamos, en el planteo. Fíjense que acá tengo un péndulo con un objeto que lo suelto del reposo, entonces va a caer y va a chocar con este bloque. Ese choque, ¿sí?, es lo que a nosotros nos interesa que ustedes resuelvan. Este choque acá. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? El péndulo golpea al bloque con una cierta velocidad inicial del cuerpo 1. ¿Sí? O sea, el péndulo tiene una velocidad al chocar con este cuerpo que es la que yo utilizo para el choque. ¿Cómo saco esa velocidad? Bueno, acá con conservación de la energía mecánica. Porque tengo potencial gravitatoria y después voy a tener cinética. Porque vamos a tomar un sistema de referencia con el centro. ¿Sí? Ya que conocemos, entonces vamos a conocer la altura de ese centro y luego vamos a conocer la velocidad con la que impacta ahí, y después ya pasa a ser un problema de choque. O sea que es un problema de dos partes. Una parte de conservación de la energía y otra parte de choque. Lo mismo con el 15 y lo mismo con el 16. ¿Sí? El 17 también, o sea, son todos que hay que poner un planteo energético y un planteo de conservación de P por el choque. Después van viendo si el choque es elástico, si es plástico o explosivo. ¿Bien? Bueno, y después si seguimos un poquito para abajo, creo que ya estaríamos, ¿no? No me deja elegir nada, no sé qué pasó. Ahí está. Vamos a elegir acá. Entonces ya el resto, fíjense que el 18 y el 19 ya son de choque en dos dimensiones, que lo vemos en la clase que viene. Bueno, ¿se entendió? Sí, sí. ¿Alguna duda? 12 y 10. Nos pasamos 10 minutitos, pero bueno, creo que sirve para que se entienda. Creo que hay algunos problemitas explicados en la parte donde hay, en la última parte de materiales didácticos, hay algún problemita explicado. Había uno de choque que me parece que hacemos esta deducción, pero hay un despeje que está mal hecho, así que ustedes revísenlo si quieren y encuentren el error, después me dicen. Pero bueno, eso sería todo por hoy, gente. Si no hay más dudas, los despido. Los despido. Pensé que me decís todos chao. Hasta luego, muchas gracias, mil Bueno, disculpas. menos mal. Me quedé como rulo de estatua. Es que ya es jueves y el cerebro como que no está Sí, funcionando entiendo. bien. Lo entiendo totalmente, chicos. Bueno, tengan el fin de semana para gracias. descansar, así que recuperen energía para la semana que viene. Bueno, nos vemos. Gracias. Adiós, Hasta adiós. luego. Suerte. Hasta luego. Chau, chau. Chao,